Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Mi nombre es Marcelo Garrigós, yo soy gerente técnico de Top Color, una compañía chilena que se dedica a la producción de concentrados de color y aditivos para la industria plástica y desde muy pocos días también a la producción del primer material hecho en Latinoamérica completamente biodegradable y compostable. Así es que vamos a iniciar esta breve charla destacando un primer aspecto importante. Los plásticos tienen muy mala prensa, pero en realidad quiero hacer la siguiente reflexión. Podemos describir la historia de la humanidad describiendo los materiales que ha ido manejando a lo largo de todo su recorrido en este mundo. Por eso es que hablamos de la edad del cobre, que es tercer milenio antes de Cristo, la edad del bronce, segundo milenio, la edad del hierro, primer milenio antes de Cristo. El conocimiento de esos materiales lleva varios miles de años. El primer plástico que conoce la humanidad data de 1860, segunda mitad del siglo XIX, fue la baquelita. El primer PVC aparece en 1906 y el polipropileno que conocemos hoy es descubierto casi de casualidad en 1940. Es un material, los materiales plásticos están en pañales, ofrecen sin número de soluciones y muestran propiedades que son realmente sorprendentes. Recuerdo, por ejemplo, la primera aparición de las fibras de polietileno ultraorientado que se llamaban Spectra y presentaban módulos de rigidez comparables con las del acero. Esto con densidades menores a 1. Recordemos, por ejemplo, que la densidad de un polietileno convencional es 0,92 gramos por centímetro cúbico. Tenemos en las manos un material de propiedades ilimitadas. Los polímeros son hoy una realidad que ha llegado para quedarse. Baste contemplar el ambiente en el que estamos y van a encontrar plástico en la ropa que llevan puesta, en el piso, en el techo. Prácticamente son los materiales con que construimos una sociedad moderna como hoy. Sin embargo, la contaminación, lo que nosotros hacemos con esos estupendos materiales, es real. No es el problema el material, es lo que hacemos con ellos. Así es que, si queremos poner datos en este escenario, tenemos que decir que de todo el plástico que se produce hoy a nivel mundial, el 79% se arroja así como está en tierras y aguas, que solamente se recicla un 9% y el 12% restante se quema contaminando con hidrocarburos pesados el medio ambiente. Es algo que debemos responder, soluciones que debemos aportar. Top Color se hace estas preguntas desde hace ya varios años y viene tratando de aportar soluciones reales al problema. Debemos ser, en primer lugar, conscientes de qué hacemos al disponer este tipo de materiales. Debemos, además, aumentar el reciclaje de plásticos incorporado para tener un mayor contenido de reciclado post-consumo. Y la otra respuesta, la más contundente, es incorporar plásticos 100% compostables en artículos de un solo uso. Estos son los dos aspectos en los que vamos a tratar de arrojar luz en este tema. Por un lado, tenemos un ciclo verde de materiales 100% compostables y por el otro lado, dar respuesta al reciclaje de los materiales sintéticos
con los que trabajamos hoy y que contaminan nuestro medio ambiente. Vamos a focalizarnos en este primer tramo sobre los materiales que son 100% compostables. Ahí lo que debemos hacer es regenerar y darle circularidad a todos los materiales con los que convivimos. Esta fotografía que ustedes ven aquí no tiene más de 10 días. Este es un proceso de blow que todos ustedes seguramente conocen bien, pero ese material que se está soplando en esta fotografía es un desarrollo de Top Color que acaba de ver la luz. Y se trata de un material 100% biodegradable y compostable. ¿Qué quiere decir que sea 100% biodegradable? Que se degrada por la acción de microorganismos, teniendo como subproducto dióxido de carbono, agua y, por supuesto, biomasa. Que sea compostable quiere decir que el resultado de la descomposición de estos materiales además debe comportarse como un nutriente para el suelo en el cual se metaboliza. La diferencia entonces que hay entre los materiales biodegradables en general y el material compostable en particular es precisamente esta. Un compostable es un material biodegradable que sirve como nutriente al final de su vida útil. Además, debe ser, en la medida de lo posible, compatible con los equipamientos con los que hoy transformamos los materiales sintéticos que todos conocemos. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tiene hoy día un material compostable para abrirse paso en el complejo escenario de materiales que utilizamos? En primer lugar, debemos decir que no hay una legislación sólida que aliente, ¿no?, y que regule la certificación de lo que es un material efectivamente compostable. También debemos tener presente, destacar que el desarrollo en Latinoamérica de un material 100% compostable disminuye sustancialmente la huella de carbono de este tipo de productos. Y además debe afrontar una práctica que bastardea el mercado de los materiales compostables, que es la técnica que todos conocemos como greenwashing, o sea, materiales sin certificación compostable que se dicen compostables y que generan microplásticos y ecotoxicidad. El ejemplo más claro que seguramente todos conocemos son los primeros intentos de desarrollar materiales a base de almidón y polietileno. Ese tipo de materiales, al final de su vida útil, son más contaminantes que el polietileno original, porque a partir de generar microplásticos tienen un poder contaminante mucho mayor. Not Plastic es el material desarrollado por Top Color y comercializado en Perú por Color Andino, que responde completamente a los requerimientos de los que estamos hablando. Es una línea de resinas compostables para diversas aplicaciones, fabricada en Chile, denominada Not Plastic RT 114, biobasada y fabricada a partir de residuos orgánicos.
O sea que al incorporar en el material residuos orgánicos, aumentamos la circularidad de la respuesta que estamos dando al problema. También hemos desarrollado, por supuesto, dado que somos una compañía que produce concentrados de color basados en material biocompostable. Y en pocos días más tendremos ya aprobado por el TÜV de Austria nuestro producto, cumpliendo la normativa más importante de referencia a nivel global, que es la normativa EN 13432. En ella se especifica qué debe ser, con qué condiciones debe cumplir un material para poder denominarse compostable. Existen dos situaciones: el material compostable, industrialmente compostable, y el material que se comporta compostable domésticamente. Entonces, estamos hablando de que en un compost industrial, un material es compostable cuando se degrada completamente y se transforma en nutrientes al cabo de 6 meses, sometido a un compost rico en dióxido de carbono y a una temperatura de ensayo de 58 grados centígrados. Por otra parte, el OK Compost Home o doméstico es aquel ensayo en el cual el material se degrada completamente y se transforma en un nutriente para el suelo al cabo de 12 meses, pero a una temperatura bastante inferior, de 20 a 30 grados. Not Plastic en este momento está aplicando el OK Compost Home, o sea, a nuestro criterio, la condición más exigente, porque a una menor temperatura la cinética de degradación es bastante más baja. Calculamos nosotros, estimamos que a fines de septiembre, principios de octubre, estaremos certificados por el TÜV de Austria y tendremos un apoyo fáctico, certificable, concreto, para enfrentar a la técnica del greenwashing. ¿Qué es lo que puede hacerse con este tipo de material? Bueno, en la actualidad podemos hacer bolsas camiseta, sobres para e-commerce, que hoy son toneladas y toneladas al año. Estamos desarrollando en breve y poniendo en el mercado un compostable termocontraíble. Luego continuaremos con un compostable termoformable y piezas inyectadas que hoy ya también podemos proveer. A ver. Volviendo a este ciclo de materiales compostables y aditivos para recuperar polímeros sintéticos, vamos entonces ahora a focalizarnos en la línea de productos con que podemos mejorar la circularidad de los materiales que hoy estamos utilizando. La situación del reciclaje de plásticos, visto así a nivel global, mirando el escenario completo, nos muestra que el reciclado de plásticos industrial es el 83% de todo el plástico que se recicla en la actualidad y solo un 17% es reciclaje de origen domiciliario. El reciclaje a nivel industrial abarca principalmente a las poliolefinas, o sea, a los polietilenos y a los polipropilenos.
y un poco de PET y luego muy poco de otros materiales. El reciclaje de origen domiciliario son las famosas botellas de PET y por lo tanto son la mayoría del porcentaje del reciclaje doméstico. El 40% del material reciclado se utiliza principalmente en envases y embalajes. Durante el reciclaje, los plásticos, a medida que atraviesan por el proceso de recuperación, sufren pérdida de propiedades que afectan la calidad del producto, o sea, sufren pérdida de propiedades mecánicas y ópticas, además de tener ese característico olor a plástico reciclado. Hay ciertas estructuras, hay ciertos envases que presentan un desafío aún mayor. O sea, tenemos materiales que combinan distintos tipos de polímeros que no son extrudables, procesables, compatibles entre sí, ¿no? Como por ejemplo polietileno con PET o polietileno con nylon. En todo envase de barrera que necesite una baja permeabilidad al oxígeno, encontraremos nylon combinado con polietileno o alcohol polivinílico, el que todos conocemos como EVO, combinado con polietileno, incompatibles entre sí así como están. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta entonces el reciclaje de plásticos? En primer lugar, existen pocos incentivos a nivel de legislación que colaboren con la tarea del transformador para aumentar la incorporación de PCR en artículos de uso cotidiano. Las mezclas de resinas habitualmente para reciclar se encuentran mezcladas, como en el caso de los envases que acabamos de citar, o bueno, si hacemos en un contenedor de basura vamos a encontrar una serie de materiales que por sí solos no se pueden homogeneizar y no se pueden tratar como un material homogéneo. Por último, para poder hacer un reciclaje adecuado, es una tarea importante regular la fluidez, lo que todos conocemos como el grado del material con el que estamos trabajando. Nos convendría muchísimo poder subir o bajar la viscosidad de estos materiales para poder incorporarlos en otro tipo de procesos y productos. Para responder a este tipo de requerimientos, Top Color hoy ofrece una completa línea de aditivos que vamos a repasar muy brevemente. En primer lugar, bueno, tenemos una serie de productos que son mejoradores visuales, especialmente formulados para contrarrestar el típico amarillamiento del material recuperado. Tenemos también compatibilizantes, o sea, materiales que disminuyen la tensión superficial que hay entre esas fases de distintos productos que se separan y logran obtener un tercer material, un nuevo material homogéneo con propiedades propias. Tenemos, por supuesto, los muy conocidos antioxidantes que actúan como materiales de sacrificio, se oxidan ellos para evitar que en el proceso de recuperación, en el proceso de reciclaje, se nos degrade el polímero y permiten disminuir un problema muy serio que es la gelificación del material, o sea, la aparición de geles en un film o en otro tipo de presas extrudadas.
¿no? Nos permiten aumentar también, de esta manera, si disminuimos el contenido de defectos, podemos aumentar entonces el contenido de material reciclado en nuestro producto final. Obviamente, mejoradores de olor, o sea, odor blockers, que o bien desactivan las especies químicas que otorgan ese olor ácido, acre, que todos conocemos que contiene un material recuperado, o que aportan una fragancia, otro tipo de olor para mejorar las condiciones olfativas de lo que percibimos en el producto final. Ofrecemos también en la reparación de la arquitectura molecular de un polímero degradado extensores de cadena que actúan reconstituyendo el largo del polímero, la longitud de la cadena molecular, mejorando de esta manera las propiedades mecánicas, ópticas y térmicas, devolviéndole al material sus propiedades originales. Actualmente podemos hacer esto en PET y estamos desarrollándolo para poder hacerlo también en poliolefinas. También tenemos pigmentos, lo que se conocen como pigmentos fríos o pigmentos que reflejan en la zona del infrarrojo cercano. Las longitudes de onda del infrarrojo cercano van desde 780 hasta 2100 nanómetros y hay una variedad de pigmentos, básicamente óxidos metálicos, que reflejan mucho, o sea, emiten mucha radiación justamente en el infrarrojo cercano y entonces los hacen, sirven como trazadores para identificar la historia que ha tenido el producto que ha sido aditivado con este tipo de pigmentos. Por último, en esta breve presentación, lo que quiero señalar es que en nuestro departamento de innovación y desarrollo denominado TopLab, ofrecemos asesoría técnica integral para ayudarlos en los proyectos de reciclaje, apoyándolos desde la formulación de la idea hasta su puesta en marcha en la planta, en el producto final. Pues bien, no me queda más que abrirme a las consultas que juzguen conducentes y agradecerles por la atención que me han prestado. Con respecto al producto que han desarrollado compostable, sí. ¿Qué material es o qué polímero? Es una resina, nos mencionó, y el costo que tiene comparado con las otras resinas. Bueno. Afortunadamente yo soy el técnico. Por suerte, ¿no? Tenemos aquí en el auditorio gente que al respecto del precio está autorizada para hablar y que tiene una medida más aproximada que la que puedo dar yo, que solamente es el costo. Respecto del material del que estamos hablando en sí, básicamente es un material constituido con una base de almidón, que puede ser de maíz, de papa, almidón. El almidón justamente es lo que suele ser un subproducto de la industria alimenticia, lo cual aumenta la circularidad que aporta este tipo de materiales. Y luego la otra parte del material, bueno, hay una paleta de materiales hidrolizables que pueden ser biodegradables y que son en realidad biodegradables, como por ejemplo el ácido poliláctico,
como por ejemplo el polihidroxibutirato valeriato, como la policaprolactona, como el PBAT. Bueno, hay una paleta amplia de materiales con los que podemos formular y entonces adaptar a las necesidades de lo que nos pide nuestro cliente, las propiedades, valorar, priorizar aquellas propiedades que nuestro cliente valore, ya sea desde el punto de vista de la rigidez, la elasticidad, la resistencia al dardo, la resistencia al rasgado, las propiedades ópticas, más claridad, menos claridad. Hay muchos packaging en los que el usuario quiere ver el producto. Hay otras en las que no hace falta, pero lo que te quiero señalar es que básicamente es una base de almidón y luego mucho know-how. Esa es la verdad. No, esta es la verdad. Muchísimas gracias. Eso quiere decir de que, o sea, netamente o propiamente no es un plástico. O sea, propiamente no es un plástico lo que conocemos. No es un plástico de los que hoy estamos tan familiarizados. O un hidrocarburo, no ha sido un Exactamente, exactamente. Lo que sí es importante señalar es que los procesos con los que hoy están transformando las resinas sintéticas que todos conocemos son aptos, así como están, para transformar este Not Plastic RT114. O sea que los usuarios de este material no tienen que hacer una adaptación dificultosa. Así como están, las filmeras, las inyectoras, las sopladoras, así como están, sirven también. Muchas gracias. Muy bien, fuertes palmas por favor para Marcelo Garrigos, que ya nos ha acompañado en esta exposición.